Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de la fase 13 de SnowRunner. El día de hoy regresamos a la región de Almaty, en las canteras de Servai, y vamos a hacer un nuevo encargo que se ve bastante desafiante. Vamos a viajar hasta las canteras. Vamos a visitar en este caso dos, la pequeña y la intermedia, con este encargo que se llama Cimientos Fuertes. Vamos a leer lo que nos dice. Dice, lo único constante de verdad es el cambio. Y eso es aún más cierto para las estructuras de soporte de las minas, porque siempre las vamos cambiando. Necesitamos vigas nuevas para asegurarnos de que no hay ningún riesgo de derrumbe en la cantera de plata ni en la de pizarra. Entrega en la cantera de plata, que es la central, no, miento, es la grande. Vamos a ir a la grande y a la pequeña. La cantera de plata es la grande. Hay que entregar una carga de tablones medianos, dos cargas de tablones corrientes o normales, estos los pequeños. Y después la nueva cantera de pizarra, que es la más pequeñita, hay que entregar dos vigas de metal. Necesitamos en total dos espacios para los troncos, o sea, los tablones medianos, ¿cierto? Que ocupan dos espacios. Necesitamos dos extra para los tablones que los podríamos cargar en el camión. Y necesitamos cuatro espacios para las vigas. Así que vamos a llevar, vamos a arriesgarnos, llevando, a ver, llevando eh, una viga de metal por lo menos sobre la carga del remolque. O bien podría instalarle la grúa al Tatra y llevarla afirmada con el camión. No tenía pensado llevar la grúa porque se nota que es un peso extra para el Tatra Fénix, porque voy a utilizar este camión, pero con la configuración de la parte delantera más alta, ¿cierto? Para tratar de no chocar mucho con las piedras. Aunque igual obviamente este es un camión con ruedas, comparado con los camiones grandes, ¿cierto? Las ruedas son pequeñas, pero eh, debería andar bien porque cuando lo usé para trasladar el remolque grande, el remolque pesado, igual me costó, pero finalmente lo logré. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal. Y si no, bueno, nos fallará el cálculo nomás y habría que llevar otro camión y tratar de sacarlo del apuro. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Vamos a ir a buscar entonces en primera instancia los tablones. Acá en este mapa no hay cerrería, así que hay que conseguir las cosas desde un almacén que está aquí súper cerca, que tiene tablones. Y después nos vamos a ir a buscar allá a donde está el señor del cafecito. Vamos a ir a buscar las dos vigas de metal, que ese es el único lugar donde se pueden conseguir. La otra Fénix le dejé las ruedas originales, no le hice ninguna modificación. Y lo pinté de verde, obviamente para que combinara con el remolque. Aquí en este almacén conseguimos entonces lo que es los tablones de madera. Yo creo que los tablones los vamos a cargar.
en el remolque. Necesitamos tablones medianos, uno, y tablones pequeños, dos. Entonces vamos a dejar el remolque aquí a la salida de este almacén y vamos a ir a buscar las vigas solamente con el camión, y después cuando regresemos lo pasamos a acoplar nuevamente el remolque. Y nos vamos a buscar entonces las vigas. Le subí un poco los volúmenes para los gameplays, ya que estuve viendo videos anteriores que he grabado y encuentro que se escucha súper poco lo que es el motor. Así que le subí algunos volúmenes de la interfaz, de el volumen maestro, y el volumen del motor igual lo subí como 10 puntos creo que fueron. Así que espero que ahora en este video se escuche un poquito más fuerte lo que es los motores y los efectos. Y si se escucha muy fuerte, bueno, habrá que bajarle unos cuantos puntitos para que quede en un nivel intermedio. Así que vamos a tomar este video como prueba de sonido, a ver si es que quedó bien o no. Ya mañana vamos a tener un nuevo episodio de la serie de amor. Como saben, vamos alternando ambas fases, así que para variar un poquito la vista, vamos ahí viajando desde Kazajstán hasta Amur. Ahí está el caballero tomando cafecito. Entramos entonces aquí a la metalistería. Y vamos entonces a cargar una viga en el camión y la otra vamos a tener que ponerla en la plataforma de carga para subirla arriba. Viga. Ahí está. A ver cómo quedó ahí. Un poquito más atrás. O sea, más pegado a lo que es la cabina. No puedo. Así que voy a... Ay, la cámara que se vuelve loca. Vamos a firmarla con la grúa. La voy a estirar hasta por ahí. Ya no es necesario que tengamos el castrante activo, que nos puede servir eh, para otra cosa. Así que ahí solamente con la grúa la llamo. Oh, igual me quedo chueca. Llamo un poquito a firmar lo que es la viga. No me gusta cómo quedó. A ver. Voy a acomodarla un poquito.
está como está. Por ahí sí, por ahí sí. Ay, ahora la voy. La voy otra vez. Discúlpeme que me demore tanto, pero quiero acomodarla de una mejor manera. Ya, ahí, para que amolecer más. Bueno, hay que decir que se siente, pero mucho el peso. Con decirles que estoy dudando si llevar las dos vigas en el camión. Tal vez preferiría sacrificar un poco el peso del remolque para llevar las vigas. Se siente, se siente el peso. Va a estar bien complejo este traslado, pero eso le da un poquito más de emoción. A uno que le gusta hacer las cosas más difíciles. Y eso que estamos utilizando un remolque mod, ¿cierto? Que ya nos aporta dos espacios extra que lo que aporta un camión, o sea, un remolque convencional. Así que vamos a ver. Vamos a repostar. A ver, vamos a ver qué inventamos aquí. Vamos a ponerla más o menos en el centro del remolque. Ya, ahí no.
Acoplamos entonces y nos vamos. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ahora sí el camión se siente obviamente más estable, pero el remolque va a sufrir un poquito ahora. Así que va a haber que llevarlo con mucho cuidado. A ver, voy a ver si voy bien a todo esto. Sí, sí, el único acceso bueno a las canteras es por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Ya me está dando un poquito de susto. Pero es que también lo que estaba pensando yo es que claro, en las canteras es ideal llevar un camión que tenga ruedas grandes, pero no voy a estar utilizando los mismos camiones siempre para ir a las canteras. Entonces la idea es ir rotando y jugársela con camiones más pequeños. El que no se arriesga no cruza el río, dicen por ahí. Hay que irse con cuidado, ¿no? Sobre todo con estos remolques que el peso de la carga se siente bastante realista. Los movimientos de la suspensión del remolque también son súper suaves. Así que parece que aquí tengo que cruzar. Sí, aquí. Vamos a doblar a la derecha. Pasar por este puentecito. Vamos a atinarle bien para que el remolque pase. Vamos a darle una foto aquí a ver qué tal sale. En las canteras igual quiero tomar una, así que ahí vamos a elegir cuál es la apropiada. Ya, usamos. Si pasó el camión, el remolque pasa. Aquí vamos a tener que llegar allá abajo, bien abajo. Lo bueno es que, por lo que recuerdo, esta cantera, la más grande, no es la más difícil. Tremenda piedra. Y acá es donde vamos a desalojar lo que son los tablones. Recuerden que los neumáticos que tienen el Tatra son los originales. Son neumáticos buenos. Estéticamente se ven lisos, como más
neumático carretera, pero créanme que son bastante buenos para el barro. Y aparte que combinas perfecto con los del remolque, que también son un poco lisos. Vamos a aplicar balicita, se vea un poquito más, que es un trabajo complicado que requiere concentración. Aquí vamos a bajar con cuidado que las piedras filúas, estas cuadraditas, hacen harto daño, así que vamos a pasarla con cariño. Vamos a bajar con la marcha más lenta. Ahí pasamos. Uy, que está empinado aquí. Uy, está bien ladeadito el camino aquí. Me está dando miedo por el remolque. Voy a pasar rápido a ver si. O bien constante. No, remolque, no, 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 no. Oh, casi, casi, casi. La vi, la vi, la vi. Bien desastre. Miren todo lo que nos falta todavía. Ay, falta harto, harto. Tienes paciencia nomás. Es lo primordial. Si no tienes paciencia, créanme que se les va a hacer todo más difícil. Créanme que ni siquiera quieren irme muy rápido. Y aquí se pone fea la cosa. Ven que ayuda harto que le haya puesto este tipo de, o sea, este diseño de parachoques delantero, porque como es más alto, hay menos riesgo de que toque. El otro parachoque obviamente es más estético, pero es muy bajito, entonces toca más en esta zona
Están desniveladas con harta roca de las canteras. Cuando vayamos a la cantera de piedra pizarra, ahí igual tengo el apoyo del FEM que lo tengo abajo. Lo dejé ahí cuando trasladé las cargas anteriores. Así que cualquier cosa estoy tranquilo porque tengo el FEM por ahí para apoyar el Tatra Fénix. A ver aquí cómo estamos el camino aquí. Está complicadito, ¿no? ¿Qué quiere que les diga? Voy a tirarme bien pegado al risco, o sea, no al risco, sino que a la colina, se podría decir, porque el remolque va a quedar muy expuesto al borde. Mira. Ay, señor, ay, señor. Foto, esto merita foto. Lástima que no se puede grabar, tomar la foto cuando las piedras están cayendo. Seguimos. Yo el bloqueo diferencial activado, para que las ruedas no patinen y vayan a una velocidad pareja. A ver aquí. Uh, ya pasando el camión, el resto de historia. Aquí por lo menos se relaja un poquito el camino. Ven que con estos camiones se hace más entretenido el venir de acá. Ay, se nos ha quedado pesado porque ni siquiera pasé cerca de las piedras. Uy, aquí. Oh, oh, el remolque me asustó. No, pasó. Le falta menos.
Créanme que es un gran logro que no llevo ningún daño en el camión. Ya falta poquito. Estamos por llegar a lo que es la central base de la cantera. Pero vamos a cantar victoria hasta llegar allá. También vamos a ver si hay algún tipo de animación en estas estructuras que supuestamente se van a reparar. Se está oscureciendo, vamos a cambiar el horario para poder ver bien. Por aquí. Las piedras pesadas aquí. Aquí por el camino creo que se arregla ya un poquito más. Miren la viga como viene, de torcida. A ver aquí. Sí, vamos bien, vamos bien. Hemos llegado, son y salvo. La siguiente cantera es la complicada. Más que esta, el doble, yo diría, de dificultad el camino. Vamos a ver entonces si algo se repara aquí. Vamos a cambiar el horario para ver bien. Entregamos entonces torones medianos y los dos pequeños. No pasó absolutamente nada. A lo mejor entregando en la otra, puede que algo se repare. Ahora vamos a soltar y apilar. Y nos vamos a la otra cantera. Vamos a tener que recorrer el mismo camino de vuelta. Justo aquí tenemos un remolque de combustible explorador para no usar el del remolque. Tiene poquito combustible, sí. Yo creo que lo vamos a repostar con lo del remolque. Porque este remolque pequeño nos va a servir para más adelante. Así que prefiero ahí depositar el combustible del remolque. Ese encargo es el de aquí, creo. Así que vamos a la otra cantera. Ahora mucho más liviano, así que
Como que se pega un poquito la imagen. Tanto detalle que hay, ¿cierto? No debería de pasar, pero pasa. Primer daño. Evitable, claro que era evitable. Ay, malditas piedras. Ups. Vamos a ver si no alcanza el tiempo también. Vamos a echar un vistazo al camino de arriba. El camino de arriba no me sirve. La vuelta es muy larga. Y aparte que no tiene ninguna conexión con la mina que está acá. Tengo que devolverme por donde me vine. Pensé que se iba a quedar.
paso al lentito para no dañar la suspensión. Aquí ya lo que se tenía que romper ya se rompió, así que tienen harta dificultad aquí. Charcos de barro. Por lo menos ya salimos, creo, de lo más difícil. Aquí está este paso que es bastante ladeado. Cuidado. Tiene su técnica para pasarlo. Aquí igual porque esta es como una escala.
Ya estamos saliendo por lo menos de aquí. Vamos, está atrás, no te quedes. Y ahora nos vamos a la otra cantera. Esta es la única forma. Aquí empezamos a entrar a la cantera más difícil, diría yo, de las tres.
bueno, es que ahora nos llevamos ese remolque pesado, ¿cierto? Que tanto problema da con sus patas. Uf, qué tremendo. Balones hay aquí. Vamos a apurar un poquito, aprovechando que aquí no está tan malo. Ya falta menos. Hoyito. Para esto aquí sirven los camiones con ruedas grandes. Casi, casi. Casi, casi. Me quedan 5 minutos para llegar a la meta. Si no se me acaba el tiempo de grabación. Esperemos poder lograrlo. Me queda poco combustible también. Nos queda una vuelta completa parece. Está difícil aquí. Está difícil aquí. Terrible.
Queda una piedra entre medio ahí. Vamos, que llegamos, quedan 3 minutos. Sí, ya llegamos. Ya llegamos. Aquí doblamos a la izquierda. Ahí está el FEM. Y llegamos. Vamos a cambiar el horario. A ver si hay algo. No creo que haya animación, la verdad, pero bueno. Entregamos las vigas y lo logramos. Ninguna animación. Dice, mira, ha llegado justo a tiempo. Los trabajadores han esperado a montar, a notar cada vez más grietas en los mon- montantes de madera y las vigas de metal. Se estaban dia- se estaban oxidando ya. Bueno, los muchachos ya lo están cambiando todo. Gracias por echarnos un cable. Recompensa 1250 estrellas y 13.500 dólares. Creo que es demasiado poca la recompensa por tanto trabajo que hay que hacer, ¿cierto? Tanta precisión que hay que tener aquí para no desbarrancarse. Así que espero que les haya gustado el viaje. Lo disfruté bastante, pasé harto susto en algunos momentos, pero me gusta que sea así. Así que, eh, bueno, ya saben que el Tatra Fénix en esta modalidad puede llegar acá. Así que eso, amigo, un abrazo, deje su comentario, apóyeme con su like y nos vemos en la próxima. Chau, chau.